mostrarles adentro del Congreso Nacional de Honduras. ¿Dónde es el edificio del Congreso Nacional? Al frente lo tenemos. Esto es. Sí, este es el Congreso. Este ya es aparte. Esta parte. Parte de la plaza de la Una plaza de plaza. O Sí. Universidad Autónoma. Sí. Primera universidad de Honduras. Hay una estatua del indio Lempira con una gran bandera de los colores nuevas de la bandera hondureña. ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien, hermano? Hombre, aquí estamos con mi gran amigo Josué. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal todo? Sí, muy Bien, excelente. un placer Sí, hombre, tenerte sí. aquí, hombre. He Sí. visto que jugás potra. Sí, sí, Vamos a jugar una. Ey, denle pues. Vamos a jugar, mi gente. Dale, Vamos a un ver qué placer. tal el nivel de fútbol aquí, los capitalinos. Escucha, está bien pequeñito la puerta, ¿no? Lo bueno es que vos sos flaco. Sí, Lo bueno es que vos a los flacos. Doctor Galvez, la persona que más conoce el Congreso Nacional. te damos el honor y la bienvenida al Congreso Nacional. Gracias. Este es el salón principal. ¿Cuántos diputados hay en Honduras? Son 128 que representan a 18 departamentos. El departamento de Francisco Morazán tiene 22. El de Lloro creo que tiene 8. Escucha, qué poquito lloro. ¿Qué pasa, lloro? Te vamos a hacer entrega del PIN que utilizamos En serio. los diputados ¡Wow! para venir a legislar. Ahora sí, oficialmente diputado del ¡Ey! Congreso Bravo, Nacional. ¿qué diputado aquí en Honduras? Al diputado de Japón en Honduras. Mira, esto es un curul. ¿Cómo así un curul? El curul es la el escritorio. el escritorio de los diputados. se llama. Se introduce aquí la tarjeta de cada diputado, presionas la palabra hablar, en la pantalla del presidente le aparece que vos estás solicitando la palabra, te la concede, podés hablar para representar a tu departamento y al país. Cuando mandan a votar un proyecto, te aparecen 3 opciones: a favor, en contra o abstenerte. Vos tenés la libertad de votar por cualquiera de las 3 opciones. Lo que sí es prohibido es, estando aquí presente, no votar. Cuéntanos de la compu. En estas computadoras, lo siento, en estas computadoras, vos lo que tenés es que cuando te mandan proyectos de ley, para no tener todo el papeleo aquí en el escritorio, te los mandan en digital. Y vos podés estar leyendo lo que se transmite en las pantallas que tenemos Aquí allá también. enfrente, porque no todos tenemos buena vista. Sí, unos viejitos que Sí, correcto. no miran hasta allá. Yo como diputado tengo el derecho y la libertad de someter proyectos de votación. El presidente del Congreso Nacional lo turna o lo envía a una comisión de dictamen. Esta comisión analiza el proyecto, lo revisa. Supongamos que la comisión dice que el proyecto es factible realizarlo, por ejemplo, construir una escuela en el Progreso. Lo mandan a votación al Congreso y tiene que ser discutido en 3 debates. No puede ser discutido el mismo día a menos que uno de los diputados someta a votación la dispensa de 2 debates y dice: ¿por qué es urgente construir una escuela en el Progreso Lloro? Someto a votación la dispensa de debate y que se discuta en un único debate y se aprueba el mismo día. Cada partido tiene Cada partido tiene su espacio. La Es fila- como un partido en los estadios de Correcto. en Olimpia, la y Motagua, no pueden. Correcto. En este Congreso ha habido una particularidad, una diferencia, y es que se han abierto las puertas del Congreso para que público cualquiera Cualquiera puede entrar aquí. cualquiera puede venir a ver las sesiones para hacerlo de manera transparente. No en todos los países tiene eso. No sé si en todos los Sí. países, al menos en este antes no era permitido. ¿Desde cuándo fue así? Este Congreso. En serio, Correcto. hace poco. Los resultados aparecen en la... Cada en la- decisión aparecen en la pantalla. Y queda grabado para posterior investigación. Si un investigador legislativo quiere ver cómo votaron los diputados sobre cada proyecto. Siempre con el bote de agua, ¿verdad? Sí. Aquí no toman fresco. Hay que Siempre con el bote. Ahí sí, abajo de la mesa. ¿Vos qué preferís, agua o fresco? Agua. Y le quitan la marca para no sí, publicidad. sí, sí. Buenas tardes a todos y todas mis tardes que se llaman aquí un día de diputados adentro del Congreso Nacional de Honduras. Esta es la junta directiva del Congreso Nacional. Ahí está esta es la silla del presidente y la campana con la que Campana, ajá. cierra Sí. la sesión. 128 diputados propietarios y 128 suplentes. Pero yo soy un suplente. Sí. Tengo los mismos derechos que el diputado. En esta silla, por ejemplo, estaría mi diputada propietaria, que ahorita porque acaba de tener un embarazo no está presente. Primera vez en la historia del Congreso de Honduras, un video de YouTube en la pantalla ahí, bien macizo. Y allá las personas allá arriba. Ah, ok. Este es el área de tecnología. Mira, el presidente, habíamos hablado que yo pedía la palabra. Yo aprieto el botón hablar. Sí, sí. Y el presidente dice: tiene la palabra el diputado Josué Colindre. Ellos son los encargados de habilitar para que yo pueda hablar. También son los encargados de que no hable. Ahora, sí. sesión del Congreso Nacional como tal, martes, miércoles y jueves. Pero el trabajo del diputado no acaba ahí. Los lunes y los viernes, por poner un ejemplo, tenemos reuniones de comisiones, que es donde nos mandan los proyectos y nosotros decimos si son viables, si son Sí. favorables, si se pueden
aplicar, sino, y aparte, por ejemplo, los diputados del Progreso, un ejemplo, tienen que estar en sus departamentos atendiendo a la gente. Ellos tienen que venir aquí a Tegus Todo. todas las Por ejemplo, semanas. nosotros tenemos un compañero diputado de Lanchito, tiene que de recorrido Te 10 creo. horas de venida y 10 horas de ida. Cada semana. Cada semana. Entonces, Si es de la Mosquitia tiene que venir. también. Tenemos el de la Mosquitia y viene todo el... Y de la isla de la Bahía también. También tiene que venir desde las islas de la bahía. Este es el área del comedor. Aquí es donde los diputados traen tu almuerzo, tu cena y te puedes sentar a comer Sí. y platicar. Sí. Si te gusta el café, Aquí sí. nos dan café. Sí. No sé si a vos te gusta el café. A mí Ahí, me mira. encanta el café. Ah, bueno, ahí están las bolsitas de café. Mira, ahí está Va. todo para que te atiendan con café y pan. Vamos a probarle el café del Ah, Congreso bueno. más tarde, ¿sí? Miro que a los diputados les gusta la sopa aquí, ¿verdad? Son bien saludables. Sí. Yo pensé yo pensé que solo era el pollo chico, pero no va. Ah, Sí. gustó. Gracias. Este es un salón para recibir también dignatarios o personalidades o sesiones de ministros que quieren venir, se reúnen acá. Y se llama Ramón Rosa en honor a este caballero que fue parte del gabinete de Marco Aurelio Soto, que es el señor que está sentado allá, que fue el reformador, se le llama. En 1880, más o menos, hizo las políticas públicas más sobresalientes del siglo XIX. ¿Quién es Ramón Rosa? Es el que aparece en el billete de 500 lempiras. Oh, vamos a ver. ¿Será que solo tengo de un lempira? Tal vez- aquí acá Él vas a es. tener. Si te fijas, aquí está grabado el nombre de él. Ah, por el bigote se identifica, ¿verdad? Sí, sí. Pero aquí el bigote rojo. No, se mira más guapo en esta foto. Sí, sí, se ve más guapo aquí. El otro personaje de Honduras importante está en el billete de Sí. 5, Francisco Francisco Morazán. Morazán. Y el billete de 100 es el otro de José Cecilio del Valle. que José es el Cecilio otro- del Valle. el otro- ¿Eso de quién era? No me recuerdo. De- El mío dice José. Cuidado con José. va. Aquí se sienta, por ejemplo, quien preside la comisión. Ellos van a tener una reunión hoy y con el micrófono, por ejemplo, uno. Wow. No, es buena marca ese. Shure, es la misma marca que usamos nosotros. Ah, ok, es buena. Sí. Entonces compramos cosas de calidad. Rosendo Chávez, Rosendo. Sí, ahorita tiene la Vitalino Álvarez, Vitalino, sí. representante de una de las organizaciones más importantes de Honduras, el MUCA, Movimiento Unificado Campesino de la UAN, en la costa atlántica, un documental sobre ustedes, es un canadiense. de la Sí. resistencia de Honduras. Aquí en el sala me encuentro con unas personas desde Colón. ¿Cuál es el propósito de la reunión de hoy? Uno es por planteamiento sobre la salud de un hospital que tenemos en el departamento de Colón. Que ayer salió un reportaje del CNA donde el hospital de Colón y 19 más es uno de los más dañados y que está en precarias condiciones, totalmente destruido, y es uno de los lugares donde más se necesita que los hospitales estén en perfectas condiciones. Son 10 municipios, solo el municipio de Tocoa tiene 10,000 habitantes. Y si necesitan escuelas construidas, ustedes saben, La- conmigo pueden contar. Le agradecemos. Sí, ahí vamos a llegar muy pronto a Colón a conocer Allá todo el esperamos trabajo de en el ustedes. hospital ¿Sí? para que Bueno, nos vayan a ver. gracias. Perfecto. Aquí viene cantidades de personas con gestiones, pero son Correcto. miles. No puede decir sí a todo, me imagino. ¿Cómo es la sensación para usted, un líder aquí del país, ver tanta necesidad? Difícil porque la necesidad te sobrepasa. Sí. No puedes apoyar a todo, entonces uno trata de apoyar en lo que está al alcance de uno. Por eso es que el que vos hayas construido 63 escuelas, y yo te lo digo en serio, 63 escuelas es más de lo que se ha construido en los últimos quizás 20 años en nuestro país. Y eso es lo representativo para Honduras de lo que has hecho. ¿Cuántos años tiene José? Yo tengo 25. Soy- Es el más joven. ¿no? creo que soy de los tres más de jóvenes. los tres más jóvenes. Nacional. Sí, sí. Bastante ejercicio de tanto. De tanto estar- Sí, de tanto estar bajando y subiendo bajo. Sí, hombre. Congresistas. Todo eso es parte del Congreso, siempre. Todo esto es del Congreso Nacional. Por afuera no se ve que es tan inmenso adentro. Tan grande. Estas son oficinas de diputados. Te miras en aquellas puertas Sí. el nombre de los diputados a los cuales están ocupando estas oficinas. Sí, sí, sí. Aquí está el área de pagaduría, donde se ve el tema de los pagos y todo, y está el área de gerencia general del Congreso Nacional. Diputado Lloro, saludos. Saludos, saludos. ¡Lloro, lloro! Estamos con un proyecto de electrificación de Monte de los Olivos. Monte No hay de luz. Luz, sí, caminable de allá. Sí. Acabo de meter el proyecto ahorita en FUSODE para la electrificación de ese lugar. Claro que sí, Gusto, ahí estamos. Sí. diputado, un gusto. Hermano, vemos. Gusto. No, es gran carga, porque por ejemplo esa comunidad es pequeña y tal vez hay miles de comunidades así solo en progreso y la electrificación de ellos, un diputado está representando. Tiene que gestionar todo. Wow. La función del diputado es legislar ante la necesidad que tiene el pueblo hondureño. Uno como representante
no puede ser apático o aislado de las necesidades que se viven en las comunidades. Ahorita que está el tema de las inundaciones, proyectarnos, yo creo que es una gran responsabilidad. Interesante observación. Mira aquí la bandera de Japón. Esta máquina es de Japón. Sí, muchos productos tecnológicos de este Congreso Nacional han sido apoyo del gobierno de Japón, que ha hecho una gran colaboración con nuestro país. La gerencia de protocolo del Congreso Nacional. Hola. Mucho gusto, Shin Fujiyama. Mucho gusto, Sí. Rolando Rodríguez. ¿Qué tal, sí? Bien. Mucho gusto, Miguel Bien. Molina, gerente de Bien. protocolo del Congreso Nacional. Mucho gusto. Bienvenido. Nosotros somos el departamento encargado de recibir a todas las visitas que nos hacen de afuera, ¿verdad? Tanto para el presidente Redondo como para la Junta Directiva y todos los congresistas. Como usted quiere saber cómo funciona el Congreso Nacional, ese es un ejemplo de la programación de las reuniones Wow. que nosotros tenemos con todos los diputados. Todo eso en un día. Este es un día 19, mira, hoy fue un día bien ocupado en la mañana. Wow. Y así tenemos toda nuestra programación Sí. todas las semanas para poder atender todas las reuniones de los diputados Sí. con sus respectivas comisiones. Con razón tanto café vende abajo, ¿verdad? Dios mío, Sí, qué pesado. hay que atenderlo Sí, también sí. con sus respectivos Sí. coffee breaks. Veo que comen lo mismo que comemos en Progreso. Esas, rosquillas, rica. Este escudo está hecho de madera con artesanos hondureños. Globos de color de Honduras. Quedó de remanente porque estuvimos de cumpleaños hace poco. ¿En serio? y- ¿Quién? ¿Usted? ¡Ey, felicidades! Gracias, gracias. Allá queda todavía. Los huevos, los huevos. Está tu nombre aquí por todo lo que has hecho por el país. Está el de Ronald Quintero, que fue el primer hondureño en escalar el Everest. Es verdad, sí. Ganó. Ajá, Cecia. La- Wow. La academia. No puedo creer que estoy en la misma lista, mi gente, con Ronald Quintero y Cecia Sáenz. No puedo creer que... Viene Shin y dice como diputado, mañana voy a dar una conferencia de prensa sobre el tema de las escuelas. Todos los medios son convocados, ellos se ubican aquí y voy desde acá a hacer toda la conferencia. Wow. Todo esto era, Era la parte de Universidad la Autónoma. universidad, sí, pero una parte quedó en el Congreso y la otra es allá un museo al otro Museo lado. ahora. Aquí está la oficina de Hiroshka, que es la esposa de Salvador Narrala, y es mi diputada propietaria. Wow. ¿Algún saludo a ella? Saludos a Hiroshka y a Salvador. Aquí está la oficina de Russell Tomé. Este es el área donde están los vicepresidentes. Y Todos el los presidente vicepresidentes. está arriba. Y esa es la oficina del presidente del Congreso. Si sos vicepresidente, tenés una oficina asignada. Por ejemplo, aquí es un área donde ya tenés que pedir autorización para ingresar incluso como diputado. Sí. O sea, donde vamos ahorita son pocas las personas que Sí, han tenés que pedir podido... autorización, Sí. correcto, para Wow. Vamos a entrar ahorita al área presidencial, ¿verdad? Donde está el presidente Redondo y las oficinas que le atendemos. Entonces vamos a pasar. Esta es la puerta de segugueder Puerta. para entrar ahí. Sí, que aquí es un escudo más. Sí, otro escudo más. Siempre sí. el escudo. Y aquí si quiere tomar una siesta. También puedes ir. Puedes probar ahí. Más tarde ahí. Ok, tenemos a Gracibel, que es secretaria de presidencia. Bienvenidos. Hola, mucho gusto, un placer. Y aquí tenemos a la confidente del presidente, la secretaria Dora. Hola. Gusto, ching. El presidente en este momento está en una reunión en su despacho, ¿verdad? Y la esposa del presidente. Aquí está Yarda, que es la directora de la agenda social de presidencia. Sí. ¿Verdad? Sí, que el más japonés de aquí. Tuvo novia japonesa. Ah, sí, sí. Tuvo novia japonesa. Escucha, nuestro amigo tuvo una novia japonesa, por eso me habló en japonés. La seguridad, sí, mucho gusto. Sí, buena seguridad tiene aquí en Congreso. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Es de agua de Río Luz, ¿es verdad? Del río Lúa. Ah. Del río Lúa. Probemos a ver si del Sentirnos río en Lúa. casa, vamos a ver si es verdad. Así no, tiene sabor de progreso. Bueno, aquí tenemos al secretario privado del presidente, el abogado Edson Argueta. Ah, hola, mucho gusto. Bueno, usted es más hondureño que japonés ya. Sí, Ya lo hemos adoptado. Primero, bienvenido en nombre del presidente Redondo. Agradecerle por su visita y agradecerle en nombre de todas las hondureñas y los hondureños que se benefician con su loable labor. Este es uno de los salones más históricos del Congreso Nacional. Wow. Aquí usted puede ver, Sí, aquí este hay es el una- primer retrato, que es el primer presidente Sí. del Congreso, y va a ingresar a este espacio que se le denomina el Salón de Retratos. De aquel Esto nunca punto para acá. muestran en tele, ¿verdad? Aquí es raro, ¿verdad? Por lo general Ajá. es raro que pase, porque aquí es donde se celebran todas las sesiones de junta directiva encabezadas por el presidente Luis Redondo, que se sienta en aquella silla. Usted podrá ver de manera cronológica, en orden por años, todos los presidentes que ha tenido el Congreso Nacional de la República de Honduras. ¿Quién lo pinta? ¿Son diferentes pintores? Hay diferentes pintores, hay Pero hay diferentes uno que es artistas. Castillo. el Pero que hay uno, más- Castillo es el que más ha hecho. Siempre mantenemos los dos símbolos nacionales más importantes, ¿verdad? Que es el escudo nacional y que es la bandera ya con los colores que verdaderamente establece nuestra ley. Y ¿Puede contarnos para las personas que no saben el cambio de los colores? por disposición de la presidenta Xiomara, considerando, después de venir de 12 años de una narcodictadura, no nos sentimos orgullosos de decirlo, hemos, pueblo hondureño,
hondureño con su voto favoreció restablecer el orden democrático, consideraron oportuno definir nuevamente la identidad del país que ojo, con el color azul turquesa. para que los jóvenes sobre todo, este es el color original. Original. El que aparece en la Constitución de la República, es decir, había un color azul profundo en la bandera que se estaba utilizando de manera incorrecta. Incluso en el himno dice. Pálido. Ay, En el himno. Es verdad. Este es un Sí, pálido. tienes razón. Aquí el presidente, Wow. por lo general, ¿Puedo ver? encabeza La sesión de junta directiva. Wow, qué sensación, bien cómodo. Es alto, ¿verdad? El presidente de la que no me alcanzo. No, es como nosotros, de hecho. Ah, ¿sí? Este es uno de los salones más importantes Sí, de del todo el Congreso país, Nacional. O sea, vos ahora mismo estás sentada en una de las sillas más importantes del país. Antes, durante 12 años, estos espacios eran inviolables. Solamente se consideraba que la clase política del país podía tener acceso a estas cosas. Y muestra de ello, pues, es que tú puedas, de manera simbólica, sentirte presidente por unos minutos, sentarte en la silla donde ellos, pues... Primer toman youtuber en decisiones. sentarse aquí. Yo creo que sí, en la historia política del país. Seguramente el primer youtuber. Sí. Al menos, primer youtuber que el mismo día se publica un video de él en las pantallas del Congreso, que se siente en el salón de retrato y que anda haciendo todo este recorrido por el Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchos presidentes del Congreso han sido presidentes de la Eso es lo que República. estoy viendo. Para elegir quién va a ser el presidente del Congreso, ¿cómo es el proceso? Para elegir el presidente del Congreso, en la sesión del 21 de enero se nombra una junta directiva provisional. Esta junta se ratifica, se ocupa la mitad más uno de los votos, es decir, De los diputados. de los Los diputados. diputados O sea que votan. para ser Ah. presidente del Congreso, 65 diputados tienen que votar por vos para que puedas ocupar ese cargo y para toda la junta directiva. Estas son maderas de Olancho. Olancho. ¿verdad? ¿Ha ido Blancho? Todavía no, pero Conoce un vamos a ir, departamento gente. más forestal de Honduras. Muchas vacas, mucho lácteo, ¿verdad? Sí, mucho Sí, lácteo. correcto, El famoso Sí. queso ¿Te gustan los lanchano. lácteos? Mira, es que la verdad yo no puedo el lácteo, por eso Lancho no he ido todavía. Me da miedo si me van a dar solo queso en el desayuno. Salimos aquí de inmediato a los bajos del Congreso. Cualquier persona puede venir a visitar al diputado y hacer gestiones, pero tiene que esperarnos acá y acá está el área de seguridad para el cuidado de todas las Sí, personas claro, que están claro. aquí adentro. Este es el centro de la capital. El centro es la parte más movida de Tegucigalpa y están esperando ir a hacer algún trámite. ¿Qué es lo que buscan hoy aquí en el Congreso? Estamos sin empleo, venimos a que la presidenta Xiomara Castro, por medio de los diputados, ¿verdad?, podamos nosotros lograr esa promesa que nos dio en Empleo. campaña, empleo. Muchas gracias, sí, suerte. Ese es un bajo relieve hecho por uno de los principales artistas de Honduras que se llama Zamora. Ese que es el símbolo de Francisco Morazán. Antes no podía entrar aquí. Era prohibido estar aquí en esta plaza. Y fue hasta este Congreso nuevo que se le permite a la gente venir a la plaza, acercarse a los diputados, pedir ingresar al Congreso Nacional. Estas columnas Sí, sí. es un símbolo de la democracia griega. Significa apertura, democracia, Transparencia. la columna, transparencia. ¿Cuál es el problema que están queriendo solucionar? Es el pago del 10% de la maestría, como una especialidad que tenemos y no nos han pagado hace 8 años. Somos representantes de algunos grupos campesinos. Aquí en Tegu. De San Manuel Villanueva. Desde San Manuel vienen de lejos. Tenemos 3 días de estar aquí, estamos perdiendo nuestros terrenos por las razones de que los ríos se han desbordado demasiado. Si necesita alguna reconstrucción de una escuela afectada allá, usted sabe, vamos a ir a llegar, ¿sí? Nosotros tenemos un proyecto, pero que hayan auditores capaces de poder presentar proyectos, pero que sean limpios. Ayúdeme más Oiga, Shinde, tú llamas Shinde. ¿Qué es la situación del artista hondureño? No hay apoyo ahorita. ¿Qué tipo de apoyo es lo que más necesitan los artistas? Económico, material. Hago un llamado a la nueva presidenta del Banco Centroamericano de Integración y Comercio, doña Reina, a ver si puede apoyarnos a los pintores. Yo vivo en la colonia Guillén, donde se hundieron las casas. Que ahorita yo ando pidiendo para que me regalen unos tubos para que me instalen las aguas negras. Se quebraron todos los tubos. Vamos a hablar con los congresistas a ver qué dicen, ¿sí? ¿Qué es lo que están pidiendo? O- Que las personas que se les fue su casa, se les dé los terrenos y lo hagan correctamente. Todos los días así es para ustedes. Hay una carga de estrés y de necesidad que te sobrepasa. Gracias a Dios tenés ese don Un de día nada más, compartir sí, con sí. la gente. Pero si te fijas, salimos 10 minutos aquí Ya, y se te ya, convierten en una hora. Todos los días al venir aquí tenemos que atender a la gente, por eso hay que venir temprano, para que nos dé sí, tiempo de escuchar las peticiones del pueblo. Estamos en la presencia de personas con un traje azul. Este significa Instituto de Transporte Terrestre. Estamos controlando los buses. ¿Ya subió alguna vez un rapidito? Sí, sí. Bueno, sí, sí. ellos los coordinan. Cuénteme de la situación. Usted viene de Venezuela. Sí. Y aquí estás viviendo en Honduras.
No, estoy de paso porque lastimosamente perdí todas mis cosas en la selva del Darién cuando venía cruzando. ¿Esta selva en qué país es? En Colombia, con Panamá. ¿Y cuánto tiempo ya estás aquí en Honduras? Acabo de llegar el día de hoy. Unos compañeros, pero ya muchos se han ido adelantando porque yo no tengo dinero para continuar mi camino. ¿Cómo ha sido la situación aquí en Honduras para los venezolanos hasta el momento? Hasta el momento bien, porque gracias a Dios nos encontramos con la dicha de poder estar vivos, ¿me entiendes? ¿Qué peligros corre allá en la selva? La hambre, los ríos cuando crece el río, los niños, todo es muy complicado. ¿Cuál es el sueño que tiene ahorita? Quisiera poder llegar a mi destino, sería para poder ayudar a mi familia, ya que soy muy pobre donde vengo. ¿Algún mensaje al pueblo hondureño aquí? No nos abandonen en este momento porque necesitamos que ahora más que nunca nos ayuden para seguir adelante. ¿De qué ciudad viene de Venezuela? Bueno, yo soy del oriente de Venezuela. Oriente, sí. ¿Qué se han escuchado de Honduras? Quiero que sepa que el pueblo hondureño que nos vea en las calles no nos vea como unos delincuentes o como personas que no tienen oficio. Los venezolanos que usted ven tirados en el camino, muchos son profesionales. ¿Cómo así profesionales? Yo soy administrador de empresa. Yo tengo TCO en informática y soy técnico en reparación de celulares. Solo que en algunos países centrales, no es por denigrarlo, pero Nicaragua nos trata súper mal. Yo perdí todo el dinero que traía en Nicaragua. En Nicaragua no es por eso, nos quitaron todo el dinero en Nicaragua. Y ahorita yo y mi grupo nos encontramos varados acá en Honduras. Gracias a Dios si no han colaborado, su pueblo es muy cálido. Honduras aquí considerado como una economía más o menos, pero en comparación a Venezuela es mejor aquí. Obvio. Y más sin embargo le decimos que el único país que nos ha ayudado así es aquí Honduras. Creo que porque el pueblo hondureño también, muchos se han intentado migrar y entienden la lucha. Sabe qué es lo que es la migración. Sí. Por eso nos comprenden un poco más. Igual también quiero dar las gracias a Costa Rica que también nos apoyó mucho. De allá cruzó. Sí. ¿Dónde está su hijo ahorita? En Nueva York. ¿Algún mensaje a su hijo que? Sí, hijo, te quiero mucho. Estoy luchando por verte, ¿vale? Te quiero llegar a Nueva York a verte y a tu nieta. Gracias por todo. Primera vez para mí ver las personas de Venezuela aquí en Honduras. He leído mucho sobre la historia de ellos en los periódicos. Bueno, aquí estamos para apoyarlas, aunque sea un poquito. ¿Cómo se ha sentido escuchar la noticia cuando vienen nuestros hermanos y hermanas de Venezuela a cruzar y los han asaltado? Triste porque te repito, todas las familias hondureñas, al menos tenemos un inmigrante en Estados Unidos. Y a nosotros no nos gustaría que a nuestro familiar en Estados Unidos lo asalten, lo engañen. Y ese respeto que exigimos para nuestras familias allá, seguramente las familias de ellos también están pidiéndole a Dios que lleguen con tranquilidad. Así que yo un llamado a la población a que nos ayude a las autoridades a respetar a los hermanos venezolanos y de otros países para que ellos puedan seguir su camino con tranquilidad. Para las personas que cruzan, ¿cómo es la ruta en Honduras? Entran por la frontera de Nicaragua, después aquí a Tegus. ¿Y de aquí para dónde? Hacia Guatemala, por Aguascalientes. ¿Y cómo es cruzar las fronteras? La de Nicaragua, nos formaron porque en Nicaragua nos cobran 150 por un salvoconducto. 150 lempiras. No, dólares. ¿Dólares? Por persona. Si no, te cobran, creo que son $50 por la trocha. Una trocha es un campo, ¿sabes? Para no pasar por lo legal, selva, sino que ilegalmente. Es como una extorsión, prácticamente. Es una extorsión. Esto es lo que le dan en la emigración de Honduras. ¿Cómo es la situación hoy? ¿Dónde quedan? ¿Cómo es? Estamos tratando de reunir el pasaje para ir. Se llama Iglesia en las Calles. Ella anoche nos vio como en una terminal, no teníamos para el pasaje, nos recogió a todos los que estábamos allí, nos llevó en camiones. Hay bastante personas allá refugiadas ahorita. Muchas. Vamos a ir a comprar baleadas. 7 baleadas, huevos con chorizo. Lo que más comen en Venezuela son las arepas. Baleadas no existen. Oiga, no existen, dice. Puede imaginar la primera vez que van a probar baleadas. Para nosotros la baleada es como para ustedes la arepa. ¿Han probado el chocolate en Honduras? Nada. ¿Cuánto vale, amigos? Vaya, aquí hay uno para cada persona. Qué gran privilegio poder explicar con mi hermano Josué sobre la famosa baleada. Para los amigos de Venezuela, cuéntales sobre la baleada, ¿qué es lo que hay adentro? No, mira, la baleada es el plato típico de Honduras. Tortilla de harina y se puede comer con frijoles, mantequilla y queso. Y de ahí vos le agregás básicamente lo que querrás: chorizo, pollo, carne, aguacate, plátano. Vamos a ver qué dicen nuestros hermanos de Venezuela sobre la famosa baleada. Pero se le comió de los dos lados al mismo tiempo. Básicamente para comerla lo enrolla como un taquito. Así como él, así. Sí. Ahí. Y ahí, ahora como un taco, así. Usted ya casi come todo ya. Muy rico. ¿Es parecido a la arepa de Venezuela o no? Diferente, ¿verdad? Diferente. Es más rico. Se reina metiada. Allá se dice panqueque esto. Sí, en Venezuela es panqueque. Wow. ¿Cuánto vale, amigo? Mentira. Deme 7 aguas.
¿Cómo le pareció la bandeja? Ya se ve que se lo comió todo. Muy rica. Dale, gracias, sí, es suerte, va. Aquí, ¿qué calle estamos ahorita? Aquí es para llegar al Parque Central y aquí los vendedores tienen acceso para vender aquí. Lo que nosotros quisiéramos y que vos lo has visto en otros departamentos es buscar la manera que desde el Congreso se les pueda apoyar a tener un local físico. Del tema vehicular, Josué. Hay más carros de los que caben realmente en el centro. No van a resucitar el proyecto de esas estaciones de buses que han hecho en varios lugares, pero nunca lo... Realmente para Honduras representa un acto de corrupción grande, porque lo inauguraron sin tener el Trans 450. Y esperando eso todavía. Y estamos pagando. Y seguimos pagando millones diarios. ¿Todavía? Sí. Vamos a pagar ¿Qué? durante muchos Porque años. sacamos un préstamo y no hicimos la obra. Usted es gran jugador de fútbol, me imagino. No, porque tiene la camisa bien maciza de Japón. Que me gusta la camisa. ¿Verdad que sí? Y ahorita está la alianza, ¿de verdad que ya no existe o qué pasó? Somos dos partidos diferentes que hicimos una alianza, pero el coordinador del otro partido en este caso dijo que por las diferencias que hemos tenido, él consideraba rota la alianza. Pero eso no nos puede distanciar de apoyar al país. Esta es la estatua de Francisco Morazán, la cual hay un inmenso debate de si es o no es Francisco Morazán. Lo que pasa es que el escultor que hizo la estatua no tenía referencias de Morazán. Entonces le hizo el sombrero a los franceses, ¿verdad? Por eso algunos dicen que es Mariscal Ney, ¿verdad? De Francia. No, Correcto. pero es Francisco Morazán. Yo estoy viendo algo interesante que nunca he visto. Coco y miel. Coco en miel. Pero esto viene de Tela, otra ciudad así donde hay cocos bastante o... Sí, de Tela viene. Aquí estamos con Karen que viene de lejos para traer ese sabor caribeño aquí a los capitalinos. Vamos a probarla. Está bueno. Cuéntanos, amigas, de esa camisa que tiene puesta. ¿Qué más hizo eso? Es un ¿Qué? uniforme ¿Sí? de una escuela. ¿Aguas o caña? Cuéntame de esa escuela. Es muy buena. ¿Sí? Enseñan valores cristianos. ¿Y esas cartas qué son? Bombistas. Mundial. ¿Quién cree que va a ganar el Copa Mundial? Cristiano, Portugal. ¿Sí? Es el más guapo. ¡Ay! Cuénteme, doctor, de estos libros. Esta es mi tesis doctoral de teología y esto lo he escrito ahora en la pandemia. Para las personas que quieren acceso a estos libros, ¿dónde se lo pueden encontrar? Eso está en la librería Jehová Jiré, en el Mall El Dorado. Tenés que caminar pegadito a la pared para que Oiga. un carro no te golpee con el retrovisor. Si comiste demasiadas baleadas, te estás en problema ahí. ¿Cuál es la prioridad más alta para las calles? Tiene un clamor a la alcaldía para que bachee, porque la alcaldía anterior dejó las calles destruidas. Pego de la Valle de la Sula, lugar bien afectado por las inundaciones, para que hagan las represas, tragados de ríos, separaciones de los bordos. ¿Qué tiene que pasar entre los gobiernos, diferentes ramas, para que esos megaproyectos se realicen? Es el Poder Ejecutivo junto con los ministros que deben resolver el tema de los fondos para construir las represas y solucionar ya de una vez las problemáticas de inundaciones que hay en la zona norte. El casco histórico, como me imagino la mayoría del país, tiene que... Casi me da un infarto. Sí, hombre, yo pensé que me había chocado con alguien. Este es el símbolo del trabajo, un hombre en medio de la máquina. Aquel es el símbolo de la educación, el hombre con un libro. Aquella es la estatua de la producción, el símbolo del trabajador de las minas, porque Tegucigalpa se fundó como un lugar minero. Mi pregunta con mucha curiosidad, usted tiene apenas 25 años y ya es diputado. ¿En qué momento sabía de que usted quería ser diputado? Me lo propuse a los 12 años. Vengo de una familia humilde. El día que nos enteramos que fuimos diputados lloramos por el esfuerzo que había representado y porque en Honduras, aunque duela decirlo, no todos los que venimos de una familia como la que vengo yo logramos estar aquí. O sea, no vienes de una familia millonaria como algunos. No, yo vengo de una familia humilde, pobre, clase trabajadora. De hecho, sigo viviendo en el mismo barrio. ¿Cuál es como su reto más grande en cumplir en estos 4 años? Yo estoy peleando porque se respete los derechos de quienes trabajan como empacadores en los supermercados, porque no se les paga. Solo viven de la propina, no tienen sueldo. Voy a presentar para que se elimine la propina de la factura, porque hoy muchos comercios te cobran la propina incluida y no le dan al mesero toda la propina. Mejor directamente. Directamente, porque lo que yo le doy al mesero quiero que se lo quede él completamente. ¿Tú fuiste youtuber antes de ser diputado? Y lo sigo haciendo. Mi estrategia fue, no tengo dinero, no tengo quien me apoye, entonces me hago famoso y tal vez así logro entrar a la política y por eso empecé a hacer videos. O sea, es el primer youtuber que convirtió en diputado. Pues habría que... Sí, yo creo que sí. Pero soltero o casado usted. Con novia. ¿Con novia? Sí, ya nos vamos a casar. Felicidades, fue en búsqueda. Sí, hermano, muchísimas gracias.